Ok. ¿Cuántos estamos? 23. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Somos los participantes. ¿Quiénes están entre los participantes? Caballero. No, Sara aquí están. Terrazas. Camacho. Daniela Rodas están. José Coronado están. Fabián Aguilera están. Gustavo Camacho están. Daniel Melgar están. Juan Pablo Gómez están. Juan Pablo Pereira está. Yurillos Pereira está. Julia Alicia Guzmán está. Kendra está. Kevin está. Ávila está. Odiar está. Cabrera está. Está. Ginara Chávez. Estamos con 23 y los otros no están. Muy buenas tardes. Lo que vamos a hacer ahora es generar el marco teórico. Aguilera está. Profe, me dice un amigo que si lo puedo aceptar, por favor. Sí, estoy buscando quiénes. Están todos. Eduardo Suárez dice. Está Suárez, lo acepté hace cuánto. ¿Se salió o algo pasó? Veamos. Eduardo Suárez. Ok. Bien. Vamos a generar un bonito marco teórico sobre los resortes de tensión. ¿Okay? Y en estos resortes de tensión vamos a ver el comportamiento de las fuerzas. Subí en la plataforma. Solamente vamos a ver los resortes de tensión con los dos sistemas, con precarga y sin precarga. ¿Ok? Tapia. Suárez Word. Moreno. Okay.
Perfecto. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es, primero, entender qué es un resorte de tensión. Un resorte de tensión es un resorte, o sea, un alambre arrollado sobre sí mismo, que tiene dos salidas. Es decir, una que es la inferior y otra que es la superior, y en base a ellas se hace el enganche, el ajuste del resorte de tensión. En realidad se llama resorte helicoidal de tensión de alambre redondo. Por eso aquí tenemos la representación de los alambres redondos. Vamos a identificar las siguientes variables. Primero, la fuerza total. Luego, este está en newtons, la fuerza de precarga. Segundo, la fuerza de deflexión, el número de espiras activas, el módulo elástico angular, el diámetro medio del resorte, el diámetro del alambre, el índice del resorte, el número de espiras del cuerpo, que estamos mostrando acá, que es el número de espiras del cuerpo, y segundo, el esfuerzo inicial. Este esfuerzo inicial lo vamos a usar fundamentalmente en el trabajo de la precarga. Entonces, aquí les presento esquemáticamente un resorte en tensión, un resorte de tracción o un resorte de tensión. Ahí están identificadas las variables, ¿no es cierto? Y entre las variables identificamos el diámetro medio del resorte, el diámetro del alambre y obviamente el paso. Es la distancia que hay entre espiras. Aquí quiero ser muy enfático. Lo que nosotros calculamos a través del modelo matemático es esta fuerza, es decir, la fuerza que el resorte opone a que cambie de longitud. Esta es la que calculamos. Y esta la llamamos la fuerza necesaria para. Pero en realidad la que calculamos es esta. Para que podamos entender que la sumatoria de fuerzas verticales ha de ser igual a cero. Obviamente, esta nace en el infinito y se va hasta el otro infinito, ¿no es cierto? Siendo colineal con la línea de enganche. Entonces, esta es la fuerza que nosotros calculamos. Fuerza de reacción del resorte. Cuando estábamos trabajando con un resorte de compresión, esta fuerza era hacia arriba y necesitábamos una fuerza de empuje para aplastar o para deflexionar. En este caso, no, la fuerza es hacia el interior del resorte y la fuerza que necesitamos para flexionarlo o deflexionarlo es esta fuerza de color naranja. Esto es muy importante cuando estamos haciendo los diagramas de cuerpo libre. ¿Qué vamos a identificar acá? Lo primero que vamos a ver es el cálculo de la precarga. Entonces nos han definido como la fuerza de precarga a la fuerza requerida para flectar el resorte hasta su posición de trabajo. O sea, esa es una fuerza adicional, pero para la deflexión no se considera esa deflexión. En realidad, lo que voy a hacer en todos los problemas es explicarles, como planteamiento del problema, es que si vamos a calcular la fuerza total con precarga o solamente la fuerza de deflexión. Luego explico acá qué es el cálculo de la carga de flexión. Y dice, la fuerza de deflexión es la fuerza que genera desplazamiento en el resorte. Esta palabra adicional es muy importante porque basta que vaya a colocar el resorte en posición de trabajo, ya ejercía una fuerza, que es la precarga, más una deflexión. Esa deflexión, soy reiterativo, no se la considera como deflexión total. Y llamamos fuerza total a la sumatoria de la fuerza de la precarga
más la fuerza de la carga necesaria para la deflexión. La sumatoria de estas dos fuerzas es lo que nos da la fuerza total. Fíjense ustedes que podemos calcular solo la precarga o solo la carga de deflexión. Si en el problema se plantea y se explica que se deben considerar las dos fuerzas, estamos hablando de una fuerza total, una carga total. Si no se explica eso, obviamente vamos a considerar solamente la fuerza de deflexión, que es esta. Bien. También podemos determinar la constante del resorte, es decir, la relación que existe entre la fuerza que ejercemos y el desplazamiento, ¿no es cierto? La carga puede ser en milímetros por newton o milímetros por kilogramo, dependiendo de las unidades que vamos a usar. También hemos generado una formulita para calcular el desplazamiento total, es decir, un desplazamiento que considera el desplazamiento debido a la carga más el desplazamiento debido a la precarga. Entonces, aquí tenemos la carga total. Cuando nosotros hablábamos de precarga, hablábamos de este esfuerzo inicial. Ese esfuerzo inicial lo vamos a encontrar en esta tabla y es función del índice del resorte, es decir, de la relación que hay entre el diámetro medio del resorte y el diámetro del alambre. Y en todo análisis que es empírico, o sea, que se hace en laboratorio, encontramos dos valores. El valor, en este caso, cuando el índice es 4, tenemos entre 115 y 183 megapascales. Quiere decir que si yo trazaría dos líneas, el valor menor estaría 115 y el valor mayor 183. Eso es lo que nos muestra esta tabla. Nosotros, como ingenieros y por precaución, lo que hacemos es considerar el menor esfuerzo. Siempre vamos a considerar el menor esfuerzo. Cuando nosotros estábamos en resistencia de materiales, nos explicaban que hay tres tipos de carga: una carga constante, una carga fluctuante y una carga cambiante. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con resortes, no vamos a tomar el mayor valor, es decir, el índice o el esfuerzo mayor. Vamos a tomar siempre el índice menor. ¿Por qué? Porque significa que si nosotros tomamos el índice mayor, en este caso para 483, existe la posibilidad de que se presenten números menores. Por ejemplo, 115, 120, 139, ¿sí? Entonces, por seguridad, lo que nosotros hacemos es tomar el menor valor. Y esto creo que ya lo hemos sido muy excesivamente reiterativos en resistencia. Siempre vamos a tomar el menor valor. Cuando realizamos las probetas en el ensayo cumpliendo alguna normativa, lo que hacemos es tomar un número X de probetas y empezar a probar. Y entre ellas, usando la campana de Gauss, encontramos la moda, que es el valor centrado, pero tenemos también el valor menor y el valor mayor. Entonces, en un conjunto de probetas, que pueden ser 50 según norma, encontramos que la menor es 115 y el mayor valor, el mayor esfuerzo que soporta es 183. Por seguridad, tomamos el menor, 115. Si me correspondería hacer un relato o una explicación del marco teórico, o sea, la gráfica, así como hemos tenido en resistencia, deformación plástica, deformación elástica, en función del esfuerzo de la carga, hacemos exactamente lo mismo. Es decir, si colocamos en un eje la carga, en el otro vamos a encontrar la deflexión. En esta relación carga-deflexión definimos los esfuerzos. Y este es el esfuerzo. Ahora, llamamos esta parte a la precarga, es decir, antes de que el resorte empiece a trabajar deflectándose, lo que nosotros hacemos es analizar la precarga. También podemos definir la longitud libre del resorte.
Y para ello hemos generado una formulita que introduce un sistema o una variable muy interesante que es la NB. Acá arriba explicábamos que NB es el número de espiras del cuerpo, es decir, no considera los extremos y solamente considera la parte del cuerpo mismo del resorte. Obviamente tenemos aquí la diferencia con las espiras activas, que si aquí tenemos media espira y aquí tenemos media espira, vamos a decir que el total va a ser el número de espiras de cuerpo más 1. Y eso es obvio, ¿no es cierto? También vemos que existe una relación entre el número de espiras activas, esto es en diseño, número de espiras, el número de espiras del cuerpo y la relación que hay entre el módulo angular elástico y el módulo elástico o módulo de Young. Sabemos que la relación entre estos dos es que G es igual a 0.385 veces E. Y ese valor lo consideramos acá para determinar el número de espiras que realmente está actuando o el número de espiras que vamos a usar en cada uno de los modelitos matemáticos que hemos participado, porque aquí solamente hablan del número de espiras activas. Y si queremos calcular el número de espiras activas, podemos usar esta relación. El número de espiras en el cuerpo más la relación entre el módulo angular, ¿sí?, de deformación angular y el módulo de Young. Luego podemos también en diseño determinar el diámetro del alambre usando esta formulita que ustedes la van a encontrar en el P6 del manual de fórmulas mecánicas, donde P es la fuerza de deflexión. Y aquí tenemos el famoso esfuerzo inicial. En este caso, como estoy usando la fuerza de deflexión, no es el esfuerzo inicial, sino es el esfuerzo que tiene el material. Cuando nosotros entramos al Z18, lo primero que nos fijamos es este esfuerzo, que es el esfuerzo de torsión. ¿No es cierto? Esfuerzo de torsión en cortante, pero se define como esfuerzo de torsión. Y con ese valor podemos calcular el diámetro del alambre que se recomienda por diseño. También, como en el otro resorte, podemos determinar el análisis de la carga máxima permisible. Eso está en función del esfuerzo inicial. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros podemos calcular la carga máxima que soporta un alambre en función de este esfuerzo y obviamente la relación entre el diámetro del alambre y el diámetro medio del resorte y calcular la carga máxima. Y con esta carga máxima podemos también calcular la deflexión, no hay ningún problema. Lo que explicaba es que el análisis entre las constantes G y E, sabemos que G es 0.385 veces E, donde se ha definido estos conceptos. No sé si alguien tiene alguna consulta o que explique algo más, para que podamos hacer uno o dos problemas. Profe, en el análisis del diámetro del alambre, el esfuerzo, ¿qué tipo de esfuerzo es? Cuando hablamos, este es el esfuerzo que está en el Z18, o sea, es el esfuerzo de torsión dependiendo del material. Cuando nosotros hablamos de cargas o valores máximos, tomamos como el mejor indicador el material. En este caso, somos bastante minuciosos en ese detalle, porque en el Z18 tenemos alrededor de 6 o 7 materiales que sí nos dan los esfuerzos, y son los más comunes. Los dos tipos de acero que tenemos, el acero maleable o el acero fundido y el hierro maleable. Y con esos índices del esfuerzo podemos calcular la carga máxima. Este lo obtenemos directamente del Z18. . 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
¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a esperar un rato más para ver si alguien tiene una pregunta. Profe, ¿podría subir un poquito el Excel? Un poco menos, es para ver la carga, bueno, la carga de precarga. Ahí. Gracias. ¿Ok? En este instante vamos a desarrollar un microproblema para empezar a consolidar conceptos. Luego haremos problemas en serio, ¿no es cierto? Y nuestro problema típico, el más usado, es el sistema de piñón y cremallera. Entonces voy a ir acá, voy a escribir problema 1 y voy a colocar una cremallera. Aquí está la cremallera. Y voy a colocar un piñón. Aquí está el piñón. Ya tengo el componente piñón y cremallera. ¿Correcto? A este piñón le voy a poner un brazo. Voy a ser solidario con un brazo. Y ese brazo lo voy a articular acá. Listo. Ahí tengo el brazo, el piñón. Y voy a poner aquí está un resorte de tensión. No vamos a ser exquisitos en el dibujo, pero vamos a suponer que ese es un resorte de tensión. Al otro lado voy a poner el soporte del resorte de tensión. Ok. Entonces vamos a dar algunos datos del resorte de tensión. Lo primero que se nos ocurre es dar el número de espiras, 7, el G, 80 gigapascales. Necesito el valor del diámetro del alambre medio, 15 milímetros. El valor de C, que hemos visto que es 10. Ok. Con estos datos, vamos a calcular una fuerza. Y esa fuerza la vamos a poner, primero vamos a pensar dónde. Y la vamos a poner acá. Ahí está la fuerza. Ok. Entonces, ahora vamos a dar una condición, condiciones de problema. Vamos a decir que entre este punto y el centro del piñón, vamos a poner 150 milímetros. Ingeniero, disculpe. Correcto.
Adelante. Lo que pasa es que la ingeniera Melissa nos dio otra fórmula para la fuerza de precarga. Es posible. Lo que pasa es que yo saco del documento original. Ya. A ver, ¿cómo es el de precarga? Esfuerzo inicial por pi por el diámetro del alambre al cubo sobre 8 por D, por diámetro del resorte. ¿Este es cubo? Sí, y no hay NA tampoco. Eso sería lo que cambia. Ya. Voy a hablar con ella, porque normalmente el que genero las formulitas soy yo, pero voy a consultar más. Si ella les ha dado este valor, pues no quiero entrar en contradicción. No considere el número de espiras. ¿Sí? Y este numerito es Al cubo. 3. Ok. Vamos a... Diablillos, no quiere, pero no importa, no es importante. Ok. ¿Están usando esta formulita de precarga? Sí, profe, creo que es igual a la fórmula que usted puso más abajo de fuerza máxima. A ver, ¿cuál? ¿Esta? No, esta tiene el I. Bueno, Sí, es igual a eso. no generemos disconformidad. Ok. Tomamos esta formulita, la vamos a usar. Tengo algunas dudas, pero bueno, esta la vamos a usar. Este valor es un superíndice. Aceptar. Listo. Y voy a guardar. Ok. Entonces, ahora nos vamos a ir a este problema. Y vamos a ver. Aquí necesito más datos, ¿no es cierto? Voy a ver el piñón. El piñón que tenga 30 dientes y que el módulo sea 5 milímetros. Ok. Ahora vamos a escribir lo que queremos. Calcular la fuerza total necesaria para lograr que el piñón gire, se me ocurre, 5 dientes. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular este valor que es la fuerza. Le vamos a decir 16. Necesaria para que el piñón gire 5 dientes. Ok. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Escucho sugerencias. Iván, Daniel, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? ¿Se hallaría la distancia con esos 5 dientes? Ya, entonces, voy a escribir distancia. Ok. Entonces, esto me interesa mucho, que es la distancia que va a recorrer el resorte, ¿no es cierto? Esta es, en realidad, es deflexión del resorte. Entonces,
Señor Iván, ¿cuánto es esa deflexión? $25 mm. 25 milímetros. ¿Cómo hemos hecho? Con Es lo regla, que me interesa. en 30 dientes sería el diámetro, 30 por 5. Entonces, en 5, ¿cuánto sería? Okay. Creo que te faltó una pica. En 30 dientes gira un perímetro. ¿No es cierto? Un perímetro. Y decimos, en 5 dientes va a girar lo suyo. Este es el valor de 25, obtenido así. Lo primero que tendría que hacer es calcular el diámetro primitivo del resorte. ¿No es cierto? Y señor Iván, ¿cuánto es el diámetro primitivo de ese resorte? 150 milímetros. 150 milímetros. Ok. Ahora, hago la relación. 150 milímetros corresponden a 30 dientes. A 5, solamente 25 milímetros. ¿Es correcto? Ok. Si yo tengo la deflexión del resorte, lo primero que voy a hacer es, aquí me hablan de la fuerza total. Entonces, ¿qué es la fuerza total? Voy a poner acá precarga. Y entonces, para calcular la precarga, lo primero que tengo que hacer es determinar el esfuerzo inicial. ¿Y ese esfuerzo inicial cuánto es? Pues me voy a ir a la tablita y voy a decir que en este caso el valor de C es 10. Entro a la tablita y para 10 el valor es 60 megapascales. Para 10, 60 megapascales. Voy aquí y voy a poner esfuerzo. 60 megapascales. Ok. Con este valor reemplazo variables en nuestra formulita de precarga y ahora vamos a usar esta, que es una formulita corregida. Reemplazamos valores y tenemos la precarga. El señor Gustavo Camacho pues, nos dice cuánto es la precarga. Me da un valor muy bajo, profe. Espérame un ratito, por favor. Ya me da 5.3 newtons. Ok. Ahora voy a hacer la carga de deflexión. Profe, tengo una pregunta, por favor. Adelante. Cuando hacemos la relación para calcular la distancia, o sea, 30 vueltas no sería igual al diámetro primitivo por pi. Eso es lo que explicaba. Y decía que un perímetro es diámetro primitivo por pi, le corresponden 30 dientes. Si el problema solamente pide 5, decimos para 5 corresponden, y el señor Iván Daniel me dijo que eso era 25. Sí, profe, es que puse con el diámetro, me confundí. Era por pi más, es 78.5. 78.5. ¿Ok? Entonces decimos que la carga de deflexión es, ¿qué deflexión voy a tomar? Me voy otra vez a mi modelito
Y carga por deflexión es este valor. Reemplazo valores y en Y le voy a poner 38.75, lo que corresponde. Y tengo todos los valores. Y calculo, pues, la carga por deflexión. ¿Ok? Entonces, el señor Gustavo Camacho nos está diciendo la carga por deflexión. $168.3. Perfecto. Newtons. Entonces, la carga total, sumamos, nada más. La precarga más la carga. Y esa es la fuerza que necesito. Newtons. Como tengo un minuto, voy a cerrar y voy a volver a abrir. ¿Ok? Ok. Entonces, habíamos dicho Profe, los 60 megapascales solo son un dato, ¿no? perdón, El esfuerzo es de tabla, ¿no? este lo hemos encontrado en la tablita, ¿no? Ah, ya. Este valor. Ese está acá. Hemos entrado por 10. ¿De dónde hemos obtenido 10? Del C. El C es 10, tomamos 60 y nos vamos a este valor. Entonces, me explican que la precarga es 5.3, obtenido con el modelito, que lo hemos rectificado, que voy a revisar nuevamente, y la carga por deflexión, que es 168 que nos dio el señor Camacho. Sumamos las dos fuerzas y tenemos eso. Ok, aquí viene lo interesante del problema. Esta fuerza, ¿dónde está? Esta fuerza está acá. ¿No es cierto? Es esta fuerza. Es la fuerza que el resorte está oponiendo para que no deflecte. Entonces, lo que nosotros necesitamos es, al empujar esta fuerza, generar una fuerza en el sentido inverso. O sea, nosotros estamos generando una fuerza en este sentido para que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Entonces, la fuerza que vamos a generar es esta. ¿Correcto? Entonces, digo, la carga en el brazo
va a ser igual a ¿qué? Hacemos sumatoria de momentos es igual a 0. Y con ese valor obtenemos este número. Entonces la señora Achá nos avisa y nos dice cuánto es este valor. ¿Qué estamos haciendo? Estamos multiplicando la fuerza 173.6, que es fuerza de reacción, estamos multiplicando por el radio primitivo del piñón. Igualamos eso a 150 por la fuerza que estamos buscando. Y ese es el resultado. Entonces, la señora Tajinara pues, nos da ese valor. ¿No está la señora Tajinara? Profe, yo lo estoy calculando. Ok. En esta parte, lo único que a mí me interesa es que entiendan esta fuerza y que entiendan esta fuerza. Esta fuerza es una fuerza del resorte. Y todos los resortes de tensión generan fuerzas hacia el interior del resorte, lo mismo que un resorte de compresión. Y la que nosotros tenemos que generar es esta fuerza. Si a esta fuerza la llamamos fuerza de reacción del resorte, esta es la fuerza que tenemos que aplicar. Entonces decimos, esta fuerza por este brazo es igual a esta fuerza por esta distancia. Para fines de cálculo usamos este valor. Para fines de cálculo usamos la fuerza negra, ¿no es cierto? Multiplicamos la fuerza negra por el radio primitivo. Dividimos entre 150 y obtenemos la fuerza F. 86,8 da, profe. 86,8 newton. Ok, eso es lo que hemos hecho. No sé si alguien tiene algún problema o quiere que explique algo más. Profe, ¿cómo se encontró la deflexión del resorte? La deflexión del resorte usó un principio muy lindo. Debemos entender que los engranajes están tallados sobre el diámetro primitivo y la distancia entre dos dientes se llama paso. Entonces, lo que nosotros decimos es la distancia que hay entre paso y paso es el diámetro primitivo partido entre el número de dientes que tiene el engranaje. Para ello, ¿qué hemos hecho? Hemos calculado el diámetro primitivo, que es 150 milímetros, hemos multiplicado por pi 3.14 y hemos dividido entre el número de dientes. Entonces, hemos dicho, el perímetro primitivo es a 30 dientes, como la distancia que estamos buscando, 78.5, es igual a 5 dientes. Y de esa manera hemos determinado el 78.5. Ok, profe, gracias. Ok. La precarga, lo único que hemos hecho es usar el valor de, hemos entrado por el índice C, 10, y hemos tomado el primer valor. Explicaba que siempre vamos a tomar el menor valor, 60. ¿Correcto? Entonces, con ese valor entramos a el análisis de la precarga, que es este. Entonces, hemos determinado la precarga, es decir, con 5.3 newtons pongo al resorte a trabajar. Es decir, con ese 5.3 estoy enganchando
este resorte de tensión lo estoy enganchando a la cremallera. Entonces, ya está jalando el resorte con una fuerza de 5.3 newtons. Ya está jalando. Porque yo he puesto 5.3 newtons para enganchar, he soltado y el resorte de tensión ya está jalando a la cremallera con 5.3. Ok, pero además necesito calcular la carga para deflectar. ¿Cuánto va a deflectar? 78.5. Hago el análisis con la formulita y determino que la fuerza total, o sea, de la precarga para colocar en posición y además la carga por deflexión son 173. Ese 173 es esta fuerza, ¿correcto? Pero para vencer la fuerza negra, yo necesito esta fuerza color ladrillo, esta. Y esa fuerza la voy a calcular en función de la sumatoria de momentos. Fuerza por radio primitivo es igual a fuerza por 150. Resuelvo eso y la señora Tajinaracha me dijo que era 86.8. ¿Alguien tiene algún problema? Ok. Vamos a ver otro problemita. Creo que esta metodología que estoy usando es más interesante. No trae problemas predeterminados. Ok. Voy a poner un resorte ahí. Es un resorte de tensión. Y para que lo sostenga, estoy poniendo un soporte. Aquí está el soporte. Listo. Ahora, en el otro extremo, voy a poner una carga. Aquí está la carga. Y voy a poner un extremo. De aquí a ahí. Ok. Entonces, ahora voy a definir valores. Voy a tomar este valor. Y creo que no necesito este. Y vamos a poner que esta distancia sean 250 milímetros. Y esta, que sean 420 milímetros. ¿Ok? Voy a copiar estos datos. Del resorte. Y voy a decir, calcular la carga W necesaria para que el resorte de tensión flecte 10 milímetros. Listo. Entonces, Adriana Caballero me dice qué es lo primero que tengo que hacer. ¿Podemos sacar la precarga del resorte? Ahora un ratito. Ahora, me dice calcular la carga. No me habla de total. En este caso, voy a aclarar. Sin precarga. ¿Correcto? Porque solamente es una carga.
este resorte lo enganché y no necesité engancharlo para que suba, sino que lo enganché directamente. Entonces, voy a analizar que sea sin precarga. Entonces, señora Adriana, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Saco la carga normal. Me sale Entonces, 21,43. voy a hacer la carga de deflexión. ¿Correcto? Sí, Esto es 43. 21.43 newtons. ¿Correcto? Sí. Ya. Ahora, si veo esta condición, la pregunta es, ¿y cuánto es la carga? Perdón, si la carga necesaria. Señora Adriana, Ahorita lo calculo. hago sumatoria de momentos, ¿no es cierto? Sí. Mes. ¿Cuánto es esto? La carga me salió 8 newtons. Esto es carga. Solamente hacemos sumatoria de momentos. Ocho newtons. ¿Cuánto? 8 newtons. Resuelto el problema. ¿Correcto? Pero me piden también que calcule el diámetro del pasador. Ok. Entonces la señora Natalia Odian me dice cuánto es el diámetro del pasador. Para ello hago sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. ¿Correcto? Voy a hacer más la carga de reacción vertical más la fuerza del resorte de tensión menos la carga igual a 0. Y determino primero la fuerza de reacción. Eso obviamente va a estar en newtons. El señor Odian nos avisa el dato. Sería 13,44, profe. Listo. Ahora, con ese valor, la señora Odian calcula el diámetro. ¿Qué hacemos? Esfuerzo es igual a carga sobre área. Resolvemos para el área y tenemos todo. $0.53 milímetros. Súper. Obviamente, aquí dice a carga simple, corte simple, es decir, el área es una sola, ¿correcto? Si aquí pongo con carga doble, perdón, sistema doble o corte doble, serían dos áreas de corte. Aquí es solamente un área de corte,
porque esa corte es simple. ¿Alguien tiene algún problema? Ok. Ingeniero, disculpe, esa fuerza de reacción, ¿dónde está ubicada? En el pasador. Nos enseñaron que normalmente las fuerzas, nosotros podemos descomponerlas en fuerzas verticales, ¿correcto? Y también fuerzas horizontales, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando trabajábamos con sistemas oblicuos o con piezas oblicuas? Y lo que calculábamos era pues la resultante. Entonces siempre hemos trabajado con la resultante, que es esta, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que en este caso, lo que nosotros estamos mostrando es que no hay fuerza horizontal. Al no haber fuerza horizontal, la única que está trabajando es esta fuerza vertical. Por eso decimos sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Entonces, esta resultante no necesitamos calcularla, porque en algún otro caso vamos a tener que calcular esta fuerza vertical y esta fuerza horizontal. Y en función de ese tamaño, del tamaño de ambas dos, vamos a calcular la resultante, ¿no es cierto? Y con esa resultante tendríamos que calcular el diámetro del pasador. En este caso nos está mostrando que no hay ninguna fuerza horizontal. Por eso estamos tomando el valor directamente. Es esta fuerza de reacción, esta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok. Este problema 3, lo que vamos a hacer es hacer un mix entre este problema y el otro. Veamos cómo. Voy a copiar. No voy a copiar. Aquí tengo un brazo. Y aquí quiero colocar un actuador. Aquí voy a colocar un actuador. Listo. Este actuador va a trabajar con el émbolo en este sentido. Ahí está el émbolo. ¿Correcto? Se me ocurre que voy a poner una presión acá, en la cámara número 1 del actuador. Ahí voy a poner presión. Y con esta presión, lo que quiero hacer es flectar este resorte de tensión. Ese resorte de tensión quiero flectarlo. Entonces, ahí está. Entonces, aquí datos. Listo. Aquí voy a tener 300 milímetros. Y aquí voy a tener 580 milímetros. ¿Ok? Fíjense que no estoy considerando aún el resorte en el actuador. Pienso que no tiene resorte. Listo. ¿Qué necesito? Solamente
el diámetro del actuador. Como estoy trabajando en la universidad, los actuadores son de 30 milímetros. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Calcular la deflexión del resorte de tensión cuando la presión en el actuador es de un 0.8 megapascales. Listo. Ahí tengo planteado mi problema. El señor Kevin Henike me dice, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Podemos calcular la presión, la fuerza que actúa en el actuador. Porque tenemos el diámetro. Entonces, ya. Tenemos El señor Henike me dice, lo primero que hay que hacer es calcular la fuerza del actuador. ¿Cuánto es eso, maestro? el 565.2 newton. 565 puntos. 2 newton. Perfecto. Una vez que tengo la fuerza del actuador, la señora Kendra Fariñas me dice, ¿qué voy a hacer ahora? Sumatoria de momentos en el pasador ¿Ya? ¿Para qué? para encontrar la fuerza de deflexión. ¿Cuánto es, señora Fariñas? 192.68. Newton, ¿correcto? Sí. Entonces, pues Eduardo Suárez me dice cuál es la deflexión. Un segundo, profe. Tranquilo. $89,92. Oh, no, 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 no. esa es la, sí, es la deflexión. Entonces, la deflexión del resorte, ya nos preguntaron, calcular la deflexión del resorte, ok. Entonces, ya tengo una respuesta. Perfecto. Ahora, la señora Nagashiro me comenta y me dice, bueno, ahora, ¿cuál es la reacción que hay, que está trabajando en el pasador?
Profe, eso lo hacemos con sumatoria de fuerzas, ¿no? Sí, señora. Ya, ahorita. Sumatoria de fuerzas verticales esta vez. Me da 372.52. 300. 72,52. Perfecto. Ahora la señora Shihomi Nagashiro nos dice el diámetro. A corte simple. Profe, ¿y el esfuerzo del pasador? Ahí. Muy bien. Estoy muy tranquilo en este curso. Estoy muy tranquilo. Ingeniero, disculpe. La fuerza de reacción no debería ser la suma de la fuerza del actuador y la de deflexión. Lo que está haciendo la señora Nagashiro es sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. ¿Correcto? Entonces, aquí tengo una fuerza del actuador que va para arriba, positiva. Y tengo esta fuerza de reacción del resorte, que es negativa. Entonces, entre estas dos, ella va a calcular la fuerza de reacción. Y me dice, la fuerza de reacción es 372. Eso es lo único que ha hecho ella. Su fuerza del actuador, 565 para arriba. Fuerza de flexión, 192. Ha restado, tiene este valor de 372. No hay donde perderse. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta es la positiva y voy a restar esta, que es la negativa. Y esa me está dando 372,52. Sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. ¿Correcto? En este caso, una vez más, escúcheme, en este caso solamente considero verticales, porque nada me genera un movimiento oblicuo. Si tuviera más tiempo, y les prometo que para la siguiente clase voy a hacer un problema en la cual sí tenga problemas con fuerzas oblicuas. Entonces, cuando tengo una fuerza oblicua, sí tengo que hallar la resultante. ¿Estamos de acuerdo? Y la señora Nagashiro me dice cuánto es este valor. Sí, es 3,97 milímetros. Señora Shihomi, el detalle es que es a corte simple, ¿verdad? Ha considerado una sola área de corte. Sí, profe. Perfecto. ¿Alguien tiene algún problema? En todo lo que hemos visto, ¿alguien tiene problema? Profe, yo tengo una pregunta. Para Adelante. detectar cuando se hizo la sumatoria de momento para detectar la fuerza de resorte de tensión, quería saber si me podía detallar cómo hizo la sumatoria de momento. Perfecto. Lo que nosotros estamos viendo es, supongo que es en el problema número 1. En el 2, en el último que hicimos. ¿En este 3? En el 3, sí. Ya. Hemos usado sumatoria de momentos porque la persona ya tenía el valor de la fuerza en el actuador, 565. Entonces dijo, más, porque esta fuerza va para arriba, más 565.2 multiplicado por 300. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Esto ha de ser exactamente igual a ¿qué? A la fuerza del resorte, de reacción del resorte, multiplicado por 880.
ya resuelto para la fuerza del resorte. Y la fuerza del resorte es 192.68. Esta fuerza es hacia arriba, por eso genera un momento torsor que es positivo, porque va en contra de las manecillas del reloj. En cambio, la fuerza de reacción del resorte es hacia abajo, entonces es negativa. Por eso nos salió que la fuerza de deflexión es 192. Es solamente sumatoria de fuerzas verticales, perdón, sumatoria de momentos. Ahora, con este valor 192 y el conjunto de datos del resorte, calculó la deflexión del resorte. Ok, una vez que tenemos este valor, nos han pedido, inciso B, el diámetro del pasador. Para conocer el diámetro del pasador, pensamos, esfuerzo es igual a carga sobre área. Me falta la carga. Entonces he usado este valor. Para ello he dicho sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. ¿Qué fuerzas verticales tengo? Primero tengo esta, esta y esta. Para calcular esta, lo único que tengo que hacer, esta y esta, son en sentido diferente. Entonces, la del actuador son 565. Y la fuerza del resorte, 192. He restado y obtenido 372. Entonces, esfuerzo es igual a carga sobre área, he resuelto para área, he resuelto para pasador, y la señora Shihomi me ha dicho 3.97. ¿Alguna duda? No, gracias, profe, ya entendí. A las personas que consultan, yo les agradezco mucho, porque ellos trabajan con sistema cascada. Hay alguien que no le entendió, pero no está preguntando. En cambio, cuando alguien pregunta, sí, recién efecto cascada, todo el mundo se entera. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Todavía tengo 5 minutos. Ingeniero, ¿podría repetir la fórmula que se utilizó para hallar el diámetro en el problema 2? ¿El diámetro del pasador? Sí. Ok. Lo que nosotros siempre hemos dicho es esfuerzo es igual a carga partido sobre el área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el área es la fuerza partida entre el esfuerzo. Entonces, lo primero que hemos hecho es calcular el área. Con el valor del área, hemos dividido entre 0.785, hemos sacado raíz cuadrada y tenemos el diámetro. Lo interesante es esta. Fíjese, esta 1344, ¿a qué es igual? A 2146 menos 8. Esta va para arriba y esta para abajo. Entonces, sumatoria de fuerzas verticales, 1341. 2146 menos 8, 1341. ¿Por qué 8 es negativo? Porque va para abajo. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Estamos de acuerdo? Me salió otro resultado a mí, no sé si a mis demás compañeros les salió lo mismo. Me dio 0.76. Creo que ocupé con 2 cortes y era con uno. Es 0.75, creo. Aquí dice con corte simple. Ahí sería 0.75 entonces, profe. ¿Alguien tiene algún problema? Ahora, ¿que esto lo puedo complicar? Claro que sí. La cosa más simple del mundo. Lo primero que se me ocurre es decir, adentro voy a poner un resorte. Aquí voy a poner un resorte. Aquí llevo un resorte. Y le puedo poner 1000 cosas. Pero vamos con calma. Siempre trato de mostrarles hacia dónde van las fuerzas. Es decir, los diagramas de cuerpo simple. Esos diagramas de cuerpo libre son los que me orientan para resolver muy bien los problemas. Sebastián Dick, ¿algún problema? No, profe, ningún problema, todo claro. Super.
Quisiera escuchar siempre eso, ¿eh? Bueno, en este último examen no me quejo, ¿eh? Fabián Alonso, ¿algún problema? No habilitó el micrófono. ¿Algún problema, Fabián Alonso? Le escribió por el chat, profe, está sin micrófono. Ok. ¿Alguien tiene algún problema? Todavía tengo como 2 minutos. Ok. Si no hay más problema, nos vemos el miércoles con esta misma tesitura. Por lo menos voy a hacer hasta mediados de una semana más este tipo de resortes, para después entrar a resortes de torsión. Voy a revisar mi documento para ver si la formulita que hemos ajustado es la correcta. Eso es para evitar problemas con la ingeniera Melissa. ¿Ok? Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe.